Hola, ¿cómo están? Soy el Pazlino y bueno, hoy aquí desde casa, como nos invita la norma en la actualidad que estamos viviendo, todos en casa, desde aquí pues los voy a acompañar en esta introducción al estudio del libro de Jeremías. Quisiera antes hablar un poquito de lo que se habló la charla anterior de la conformación del canon bíblico. Hay una línea de tiempo que debemos tener muy clara y es una línea de tiempo que se ha estudiado a partir de los hechos históricos, de lo que posiblemente pudo ocurrir en cada cultura al surgimiento de la escritura. Nosotros nos encontramos en el texto bíblico con una historia muy bien contada, aunque no decimos que la Biblia es un libro de historia, sino que la Biblia es un testimonio de fe puesto por escrito. Sin embargo, hay una secuencia cronológica que se puede revisar de una forma muy interesante dentro del texto. Entonces, en el libro del Génesis encontramos todo desde Adán y Eva, cómo se empieza a construir el tema de la humanidad, pero la narración, desde la narrativa, se nos invita luego a explorar la posibilidad de una regeneración de la humanidad a partir de los hijos de Noé. Entonces, como que viene el diluvio, se va todo, vienen los hijos de Noé, que son quienes empiezan, o a partir de quienes empiezan nuevamente, según el texto bíblico, a llenar la tierra de seres humanos. De los hijos de Noé, pues viene la descendencia de Abraham, y de Abraham ya viene ese linaje patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob, del cual surge el pueblo de Israel, teniendo en cuenta que Jacob es el mismo Israel, ¿no? A él se le cambia el nombre, de Jacob a Israel se lo cambia el Señor en un encuentro que tiene con Dios. Luego, Jacob tiene 12 hijos que luego se convierten en las 12 tribus o en los patriarcas de las 12 tribus, y esas tribus son las que van a conformar el pueblo de Israel más adelante. Pero estas 12 tribus primero, estos 12 clanes o estas 12 familias llegan a Egipto. Recordemos la historia de José, y en Egipto ellos reciben el favor de Faraón porque José era la segunda persona más importante de Egipto en ese entonces, pero luego la narrativa nos indica que un faraón nuevo surge, no sabe quién es José, desconoce a José, desconoce a estas tribus que entraron con él y los esclaviza a todos. Luego viene el tema de Moisés, muchos años después. Moisés sale con un grupo de personas, no todos eran hebreos, no todos eran descendientes de Jacob, de estas 12 tribus, pero salen juntos. Y allí en el desierto, después de toda la narración de la salida de Egipto, en el desierto se empieza a constituir ya este grupo de personas como un pueblo, y más adelante, con el ascenso de Saúl al trono, se convierten en un reino, ¿no? Es allí donde se estima y se cree siglo décimo más o menos antes de Cristo, más o menos siglo décimo antes de Cristo, que ya cuando Israel es un reino, tiene un rey, un monarca, comienza a proponerse la escritura. La gente empieza a escribir. Antes, que había entonces una tradición oral. Los hebreos, y no solo los hebreos, las culturas orientales son muy fuertes en los temas de la tradición oral. Cuando digo fuertes es que son muy disciplinadas en el tema de las tradiciones orales. Trabajan mucho el tema de las tradiciones orales, y generación tras generación se va dejando una enseñanza, un legado, que luego se empieza a poner por escrito. Lo que se escribe en el siglo X parece ser que no es mucho. Sin embargo, sí hay un contenido, aparentemente hay un contenido muy fuerte de la ley, ¿verdad? De lo que hoy conocemos como el libro del Deuteronomio, pero es hasta el siglo V más o menos, porque es que Israel pasa por varios imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, y luego viene el imperio helenista o el imperio heleno, que es el imperio griego, que es el de Alejandro Magno en el 333 antes de Cristo, donde empieza a surgir este imperio. Entonces, digamos que ese pueblo que salió en algún momento de Egipto, empezó a verse influenciado por todos estos imperios, pero es en el imperio persa, más o menos siglo V, podemos leer Esdras y Nehemías, en donde se les da como
como esa oportunidad, hombre, reconstruyan su templo, su cultura, su fe, que el rey persa les dio ese aval, el decreto de Ciro, que se llama por allí, después de haber pasado por el exilio con Babilonia y por muchos tiempos difíciles. Entonces, en el siglo V parece ser que es donde empieza a compactarse de una forma más concreta y más especial los textos que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ya en la época helenística surgen otros textos, pero no escritos en hebreo, sino en griego, y esos textos empiezan a adjuntar a ese canon hebreo o canon palestinense, que luego, por haber sido escritos en griego, son retirados por allá en el siglo I, ya después de Cristo, finales del siglo I, comienzos del siglo II, por algunos grupos recalcitrantes extremistas judíos que no los apreciaban porque eran escritos en griego. Ahí se construye, digamos, lo que conocemos como Antiguo Testamento, y los textos del Nuevo Testamento empiezan a construirse más o menos. Hay una tradición oral con toda la experiencia de Jesucristo, del Jesús histórico. Hay algunos textos pequeños, hay algo que se conoce como la fuente Q, hay otras fuentes, y posiblemente es a partir del año 50, 55 después de Cristo que comienzan a surgir unos escritos importantes, sobre todo los de Pablo, y luego los evangelios y luego otros textos. Es a través de los siglos, siglo II, siglo III, que ese ejercicio de los padres de la iglesia de revisar los textos es el que empieza a permitir que se organicen y a entender cuáles, bajo unos criterios muy importantes. Por ejemplo, quién era el autor, que la iglesia lo autorizara, o sea, la iglesia entendiera que realmente ese libro era un libro inspirado, que tuviera referencias con los libros del Antiguo Testamento. Son algunas claves, y los padres de la iglesia empiezan a revisar todo eso y a mirar mejor qué textos realmente ellos consideran que son inspirados o no. Ahí hay una serie de circunstancias, porque la iglesia empieza también a tener unas, voy a llamarlas divisiones, diferencias en algunos aspectos. Entonces la iglesia oriental empieza a estimar que unos libros sí son, la occidental que otros libros no son, y el canon empieza a ser diferente en varios lugares en ese momento. De la Biblia que tenemos hoy, podemos decir que el canon se vino a fijar, digámoslo así, se vino a fijar apenas en el siglo XVI, hace muy poquito, por causa de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Un temor que tenía la Iglesia Católica es que Lutero de pronto influenciara bastante en el tema del canon e hiciera algunos cambios, pero por lo que uno lee y revisa en la historia, realmente Lutero no tuvo muchas diferencias, tuvo algunas, pero no muchas diferencias con el canon. Pero es más o menos hacia el siglo XVI que ya en nuestra era, que la iglesia dice, no, este es el canon, se cierra el canon y ya no entra ningún libro más. Pero eso fueron muchísimos años de construcción, de estudio, de análisis, de revisión. Eso es para que nos demos cuenta que no ha sido tan sencillo el tema de establecer el canon bíblico, pero que hoy lo tenemos, y que lo que hoy tenemos es un conjunto de textos que no son ajenos a nuestra realidad, que no tienen ideas dispersas, que lo que contienen son experiencias de fe de diferentes épocas, pero si uno se fija bien, con la perspectiva de la fe, de la teología, sobre todo de la cristología, se va a dar cuenta que es una línea histórica de fe de más de 2000 años en la que Jesucristo, el Mesías, es la figura central. Esa es la parte con la que quería arrancar yo este video, como para retomar desde ahí lo que vamos a ver acerca de los profetas. Yo voy a estar mirando constantemente acá porque es que acá tengo parte de mis notas, entonces por eso estoy girándome un poquito hacia este lado. Bueno, ¿qué más podemos decir nosotros? Podemos decir que los textos de la Biblia, como se fueron escribiendo en diferentes épocas del tiempo, también cada texto se escribió con una intención. Entonces vamos a tener los libros del Pentateuco, por ejemplo, el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, todo escrito con una intención, mostrar los inicios, los orígenes, qué ocurrió desde el comienzo, también mostrar cómo fue esa constitución de Israel como pueblo, pero sobre todo hacer un énfasis puntual en la ley de Dios, la ley, lo que Dios dice, cómo se debe hacer, cómo se debe entender y cómo se debe aplicar dentro del pueblo, dentro de la sociedad creyente.
surgen otros textos que son de los que vamos a hablar hoy, los textos proféticos. Antes de hablar de Jeremías, es importante que hablemos un poquito de los profetas. ¿Qué son los profetas? La visión que hoy tenemos de profeta no es la misma visión que se tiene en la Biblia. Hoy consideramos que el profeta es una persona que tiene la capacidad de mirar cosas, de predecir el futuro, de hacer vaticinios. Y realmente pues esas son experiencias que puede hacer cualquier brujo, chamán o espiritista. Es decir, si nos atenemos a eso, un brujo, un chamán o un espiritista o una persona que practica el ocultismo puede llegar a ser profeta. Es interesante cómo vaticinan muchas cosas y también cómo adivinan otras. Entonces, ese no es el tema profético. Claro, ustedes se dirán, pero es que en la Biblia se ve que hay hombres que vaticinan cosas. Claro, por ejemplo, Samuel, cuando Samuel le dice a Saúl, ¿dónde están las mulas? Ese es un vaticinio. Y hacen hechos como milagrosos, por ejemplo, los que hacen Elías o Eliseo. Para entender esa parte, porque hay unos profetas que hacen esas cosas y otros tal vez no, es importante mirar la estructura, cómo están compuesto el esquema de los libros dentro del canon hebreo, no dentro del canon cristiano. ¿Por qué no entra el canon cristiano? Porque nuestro canon cristiano, está permeado, o mejor está influenciado por la Biblia griega, por lo que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta. Sí, entonces ellos tienen un canon especial también en la Septuaginta que se construyó después bajo una mentalidad muy griega. Pero remitiéndonos a ese canon hebreo, del que nos habla varios autores, en el texto yo les pongo algunos autores, pues lo que vamos a ver es que hay unos textos que se llaman Neviim, los Neviim, que son los profetas. Y hay unos profetas anteriores y unos profetas posteriores. Los profetas anteriores se comprenden en los textos que nosotros conocemos como históricos: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Allí están los profetas anteriores. Es en esos libros donde encontramos este tipo de profetas que adivinan, que vaticinan. Y son textos más, digamos, direccionados a narrar un poquito esa experiencia de algunos profetas con el pueblo, con los reyes, y cómo el sacerdocio profético, o el profeta mejor en ese entonces, tenía cierto nivel de importancia dentro del trono, para algunos reyes, para otros no. Pero luego vienen los profetas posteriores, los profetas que llamamos desde el siglo VIII, que se conoce como la edad de oro del profetismo, y ya son los profetas que tienen libros con nombre propio: Jeremías, Isaías, Amós, Nahum, Habacuc, en fin. Estos profetas tienen unas características diferentes a los otros, porque estos profetas son muchísimo más sociales, no sociables, sino sociales, y su ejercicio se va a direccionar en pro de que tanto los monarcas como los sacerdotes apliquen la ley de Dios como es, cumplan la ley de Dios como es, porque la ley de Dios se pervirtió con la llegada de la monarquía. Bueno, de antes estaba pervertida, pero los monarcas, en vez de ponerle control a esto, pues se encargaron de pervertirla todavía más, y a ellos se les sumaron los sacerdotes y a ellos se les sumó el pueblo, y terminaron haciendo una organización de desobediencia bastante importante en los textos de la Biblia. Eso lo vamos a ir viendo también en Jeremías. Jeremías habla mucho de esto. ¿A qué quiero llegar? El ejercicio profético del que nos habla la Biblia realmente es ese ejercicio del Nabí. El Nabí, porque también hay otras palabras en hebreo para definir al profeta, palabras que los definen como videntes o adivinos. Pero el Nabí es aquel que habla en nombre de Dios, y habla en nombre de Dios bajo la línea de la ley, ¿sí? Bajo la estructura de la ley de Dios. Entonces es ese hombre que lo vamos a ver solitario, sin amigos, señalado, enfrentándose a los reyes, enfrentándose a otros profetas que son falsos, enfrentándose a todo este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque es un hombre que se está arriesgando y se está exponiendo a ir en contra de todo un sistema político, social, religioso, solamente por decir que todos se desviaron de la ley de Dios
y él está hablando en nombre de Dios. A Jeremías le pasa eso, lo vamos a ir viendo, va a ser muy interesante. Jeremías sufre esto y lo explica muy bien en su libro. Entonces el profeta no es el que adivina ni vaticina el futuro. El profeta es aquel que denuncia el pecado, anuncia las consecuencias e invita al arrepentimiento. 3 puntos claves que les dejé ahí en el documento para ustedes, para el curso, para este grupo de estudio. 3 puntos claves que debe tener un profeta. Hoy encontramos profetas, se preguntarán ustedes. Yo, Lino Beltrán, digo que encontramos personas con el don de Dios. Encontramos personas con el don de Dios, con un don especial, con el don de pronto de escuchar la voz de Dios, de ser sensibles a una realidad de otra persona. Eso puede pasar, eso me ha pasado a mí, y no estamos diciendo que, yo con esto no estoy diciendo que eso no ocurra. Dios habla como quiere, cuando quiere y de la forma en que Él quiera. Nosotros tenemos 2 medios de comunicación con Dios, la oración y la Biblia. Digamos que son nuestros dos sistemas de comunicación predilectos. Con la oración le hablamos a Él, le confiamos lo que hay en el corazón y a través de la palabra Él nos habla a nosotros. Pero Él se puede comunicar con nosotros desde donde quiera y como quiera. ¿Eso quiere decir que puedo usar una persona para hablarme a mi vida? Claro que sí. Pero ¿cómo identificar hoy que realmente alguien está hablando de parte de Dios y otro se está haciendo pasar por profeta sin serlo? Pues revisando esas características. Lo primero que un profeta te va a decir o me va a decir a mí es denunciar mi pecado. Y te va a decir cuál es tu pecado, dónde lo cometiste, con quién lo cometiste, cuándo lo cometiste. Porque Dios te va a desnudar tu vida. Y no se va a poner con cosas como Dios me muestra que tú pecaste. Dios me muestra que tú hiciste algo malo. No, Dios te lo va a decir. Dios me muestra que tal día, en tal hora tú entraste en tal lugar, hiciste esto, esto y esto. O sea, Dios va a ser puntual. No se va a poner con ambigüedades ni adivinar. Dios va a ser puntual. Segundo, te va a anunciar. Lo primero que va a hacer es denunciar. Lo segundo que va a hacer es anunciarte. Si tú no te arrepientes, si tú no cambias, va a venir sobre ti esto. Y eso es consecuencia de tus mismos actos. Ese es el anuncio. Ese es el anuncio. Y lo tercero es que te invita a un arrepentimiento y a un cambio y una transformación de vida. Eso, si te ha pasado, bueno, Dios posiblemente te está hablando a través de alguien. Pero, ¿cómo diferenciar esto de aquellos que se dicen ser profetas si no lo son? Fácil. El que no es profeta de Dios y dice ser profeta, dice cosas al aire, muy ambiguas, como Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Pero cuáles? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cosas como viene un avivamiento para ti. Eso es muy ambiguo. Cosas como porque tu gloria postrera será mayor que la primera. Bueno, eso es un texto de la Biblia. Sí, entonces cosas así y no son concretos. No son concretos. Te dicen cosas ambiguas. Y lo que buscan estos personajes es simplemente llenar el morbo espiritual de multitudes que no se quieren arrepentir, que no quieren cambiar de vida y quieren que Dios solamente les diga cosas bonitas. Ese es el profetismo que tenemos hoy. ¿Qué encontramos nosotros entonces en los profetas de la Biblia? Encontramos hombres y mujeres que se arriesgan y arriesgan su vida por decir la verdad, por denunciar el pecado. Eso es clave en ellos, denunciar el pecado, lo que está mal. No se lo callan, no se lo callan. Jeremías no se lo calla. Dice él mismo, yo quisiera callármelo, pero aunque quisiera callarme lo que Dios me dice que hable, siento un fuego dentro de mi interior. De ahí viene la palabra naví, fuego. Un fuego dentro de mi interior que me obliga y me impulsa a hablar y hablar lo que el Señor me dice. Entonces, desde esa perspectiva, nos vamos a sumergir en este mundo profético con un primer personaje que es Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Bueno, nosotros generalmente cuando estudiamos un libro de la Biblia, lo estudiamos desde 2 perspectivas. Bueno, desde 3 perspectivas. Desde el personaje, su perspectiva histórica, desde el libro, su perspectiva literaria, y aquí llega una invitada al video. Y desde la perspectiva teológica, es decir, teológicamente, ¿qué nos dice el libro? Por ejemplo, esto no es profético, que mi hija llegue a comer banano dentro del video que estamos haciendo en el curso. Entonces, ya llegó mami al rescate, despídete y le Dios les bendiga. Bueno, entonces continuamos. Desde esa perspectiva profética, y me hizo perder mi hija hermosa, es un regalo de Dios.
El profeta entonces es una persona que está denunciando y denunciando claramente esos pecados que el pueblo hace y que el pueblo comete, que el pueblo ha hecho. Jeremías es un personaje interesante. Entonces les decía que hay 3 claves para estudiar un profeta: al personaje, al texto y su teología. Bueno, ¿qué tenemos del personaje? Lo que nos dicen los primeros versículos. Primero, que es un hombre que proviene de Anatot. Y ya cuando dice de Anatot, ya nos invita a pensar en algo. ¿Qué es Anatot? Bueno, Anatot es una región. Y es una región donde fue expulsado un hombre que se llamaba Abiatar. ¿Quién era Abiatar? Abiatar fue un sacerdote que tuvo que ver como muchos de sus colegas sacerdotes fueron masacrados por Saúl en una ciudad que se llamaba Nob. Huye de Saúl, encuentra refugio con David. David lo hace su compañero y prácticamente, digámoslo así, lo rescata. Pero luego Abiatar se une con el medio hermano de Salomón para quitarle el trono a Salomón. Cuando Salomón sube al trono, le dice a Abiatar: te voy a desterrar de aquí por lo que tú hiciste, no debiste haberte puesto en mi contra. Y lo destierra a ese lugar llamado Anatot. Pero Abiatar, a pesar de todo esto que les estoy contando, Abiatar viene de la estirpe del linaje de Elí. Elí, el sacerdote especial del que habla el libro de Samuel, es el tatarabuelo o el ancestro de Abiatar. Eso quiere decir que Abiatar conoce muy bien el tema sacerdotal, muy bien. Abiatar viene de esa estirpe sacerdotal, pero ha pasado por la masacre, por el exilio, ya ha pasado por estos temas del destierro. Entonces, Abiatar, otra vez viene por aquí mi hija. Abiatar, en esa región de Anatot, parece ser, ¿cómo podemos decirlo? Se conoce, se me fue la palabra. Bueno, en fin, conoce, se agrupa, socializa con un grupo de sacerdotes que son muy posiblemente esos ancestros también de Jeremías. Es decir, Jeremías entiende como profeta y sacerdote lo que es el destierro, el exilio, pero conoce muy bien la ley. ¿Por qué decimos que conoce muy bien la ley de Dios? Porque no solo nombra a Anatot en los primeros versículos del capítulo 1, sino que menciona 3 reyes. Dice que él habla durante 3 periodos, Dios le habla durante 3 periodos: Josías, Joaquín y Sedequías. Y cuando uno mira a esos 3 reyes, pues uno se da cuenta de lo que cada uno significa. Josías fue un gran reformador que recibe el trono siendo niño, a los 8 años, pero tiene un grupo de personajes que no lo dejan gobernar porque era muy niño, pero ya cuando él tiene cierta edad dice: un momentico, yo soy el rey, yo voy a gobernar. Y lo que hace Josías es reestructurar todo el tema cultural de Israel, se vuelve a recuperar el sentido de la ley, pide perdón por lo que el pueblo ha hecho, es un reformador. Josías se conoce como el gran reformador de los monarcas, y Jeremías habla en ese entonces, es decir, parece ser que Jeremías apoyó o ayudó o instruyó en parte a ese niño que luego fue ese gran reformador. Pero ese niño muere, es asesinado, y luego viene un rey que se llama Joaquín, y ese rey que se llama Joaquín o Joacim hizo lo malo delante de los ojos del Señor. También muere, y luego viene otro que se llama Sedequías. Y lo que se dice de Sedequías es que también hace lo malo delante de los ojos del Señor, pero no solo él, sino que su influencia era tan grande que los sacerdotes y el pueblo mismo terminan apartándose del Señor. ¿Quién es Jeremías entonces? Jeremías es un personaje que conoce muy bien la ley, que ha sido muy bien instruido, que es íntegro en temas de la ley, que sabe lo que es el destierro, que sabe lo que es el desplazamiento forzoso, que ha cargado con esa cruz y que se está enfrentando a 2 reinos, Joaquín y Sedequías, que son completamente diferentes a Josías. ¿Por qué? Porque son 2 reinos que hicieron lo malo delante del Señor y se tiene que enfrentar con eso. Ese es el personaje que vamos a estudiar. Ese es el profeta con el que nos vamos a involucrar durante este tiempo. Es apasionante. Yo espero, ese toin es de mi WhatsApp, ignórenlo. Yo espero que estas clases y estos encuentros que vamos a tener realmente edifiquen nuestras vidas.
porque nos vamos a encontrar con un hombre de carne y hueso que dejó un legado, que posiblemente no lo escribió él, lo pudo haber escrito un discípulo suyo o alguien mucho después, pero que tanto su legado como el escrito nos dejan una enseñanza gigante, la enseñanza del valor de un verdadero profeta. Con esta parte y con esta introducción yo los dejo. Estoy pendiente a sus preguntas, estoy pendiente a sus interrogantes y ya luego entonces nos vamos a encontrar para empezar a mirar y a ver qué nos dice ese primer capítulo de Jeremías para empezar a hacer este estudio juntos. Gracias por su tiempo, Dios los bendiga, los amo mucho. Chao, quedo pendiente de sus preguntas y comentarios. Chao.